Bien, buenos días. En esta clase vamos a hablar de espacios vectoriales. Vamos a eh, recordar lo que es un espacio vectorial. Esta es una clase destinada para alumnos de segundo año de profesorado de matemática. Y vamos a recordar cuáles son las propiedades que debe cumplir un conjunto de elementos para ser considerado un espacio vectorial. Y luego vamos a verificar que un conjunto de elementos con propiedades definidas como están acá, ahora lo vamos a aplicar, vamos a verificar que esto es un espacio vectorial, pero solamente vamos a verificar tres propiedades por un tema de tiempo y de espacio. Pero bueno, primero recordemos lo que es un espacio vectorial. Para hablar de espacio vectorial, nosotros tenemos que considerar dos conjuntos. Un conjunto al que vamos a llamar B, y aquí adentro hay elementos que genéricamente los vamos a llamar como alfa, beta, gamma. También vamos a usar las letras griegas para los elementos de ese conjunto. ¿Qué puede haber ahí adentro? No, pueden haber números, ¿sí? Pueden haber polinomios, pueden haber funciones, pueden haber pares ordenados, pueden haber matrices. La verdad que las características son muy variadas de los elementos que pueden haber ahí. Lo importante es que nosotros tengamos muy claro, cuando tenemos que hacer este tipo de ejercitación, cuáles son los elementos y qué características tienen los elementos que están en este conjunto. ¿Bien? Eso por un lado. Este es el conjunto al que nosotros vamos a tratar de determinar si es un espacio vectorial. Y para poder determinar eso tenemos que ver si este conjunto cumple con algunas condiciones, ¿sí? Con algunas propiedades. Pero aparte de este conjunto tenemos afuera, ¿sí? Otro conjunto que es un cuerpo. Un cuerpo es un sistema algebraico que cumple con algunas propiedades para la suma y la multiplicación. Por ejemplo, la asociatividad, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el elemento neutro, el elemento inverso, el elemento, el conjunto más cercano, el sistema algebraico más cercano que tenemos y con el que vamos a trabajar hoy, que es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo, es el conjunto de los números reales. Así que por ahora, y por lo menos para este ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos a los números reales. También podrían ser los complejos, pero hoy vamos a suponer que nuestro cuerpo son los números reales. Y aquí hay elementos que tienen una característica, que pueden ser números reales también, pero pueden ser números complejos, pueden ser matrices, funciones, etc. ¿Bien? Lo importante es que este conjunto tiene que tener algo adentro, es un conjunto no vacío, ¿sí? Y aquí tenemos un cuerpo. Y a los elementos del cuerpo, en este caso a los elementos de los números reales, los vamos a llamar K minúscula, esta es minúscula, esta es una mayúscula, ¿sí? Y J, ¿bien? Con eso va a alcanzar. Pero aparte hay dos cosas más. Dentro de los elementos del conjunto B, se define una operación entre ellos, ¿sí? Para que puedan interaccionar. Esa operación nosotros la vamos a llamar con el símbolo más, ¿bien? Con el símbolo más. Y le vamos a poner un círculo para no confundirla con la suma como nosotros la conocemos. Esto podría ser la suma como nosotros la conocemos, ¿sí? Pero podría ser que no. Entonces, para diferenciarla de la suma común, que uno pone directamente más, le ponemos un circulito que indica es una operación a la que le hemos dado este símbolo y que se efectúa solo entre los elementos del conjunto B, por eso es una operación interna. ¿Bien? Y también tenemos una operación externa entre los elementos del cuerpo, de los reales en este caso, y los elementos del conjunto B. A esa operación le hemos dado un símbolo que es un punto, ¿sí? Con un círculo, un puntito con un círculo. Ese puntito indica que es una operación que se realiza entre elementos del cuerpo con elementos del conjunto. Es una operación externa. Y le ponemos un círculo para diferenciarla de la multiplicación común y corriente que sí existe acá adentro, porque estos son los números reales. ¿Bien? Cuando hablamos de esta multiplicación del punto, estamos hablando de multiplicación de números reales. Cuando hablamos de punto círculo, ¿sí? Estamos hablando de una operación que se efectúa entre elementos del cuerpo y elementos del conjunto B y que me da como resultado un elemento del conjunto B. ¿Bien? Así estamos por ahora. Entonces, miren,
¿En qué consiste todo esto? La idea, por lo menos del ejercicio de hoy, es, nos dan ¿cómo es? Un conjunto B, ¿bien? Y nos piden que veamos si efectivamente ese conjunto es un espacio vectorial. Leamos el ejemplo, ¿sí? Después voy a tener que borrar algunas cosas porque no tengo espacio para trabajar. Dice acá, sea B, aquí, sea B, el conjunto de todos los reales que son positivos, mayores que 0. Quiere decir que aquí estamos definiendo quiénes están aquí adentro. Están los números reales positivos. Por ejemplo, el número -2 no está. Aquí no está el -2. Sí está acá, porque aquí están los reales. Aquí están todos los reales y aquí solamente los positivos. El 0 no existe acá. Aquí sí. ¿Bien? Y después dice, y las operaciones definidas como. ¿Bien? Entonces estamos, la operación interna, la operación entre elementos del conjunto que aquí se llaman X e Y, en lugar de alfa y beta se van a llamar, en este ejemplo, X e Y. ¿Bien? X e Y, X, Y y Z si ustedes quieren. Entonces la operación interna, X más Y, voy a decir más, pero es el más con el círculo, es igual al producto de los números reales. Por ejemplo, si yo tengo aquí adentro, vamos a hacer un ejemplo numérico, vamos a hacer con rojo. Si yo tengo en el conjunto B, está el número 2 porque es positivo y está el número 3. ¿Bien? Ambos están acá adentro porque cumplen con esta condición. Si yo quiero hacer entre ellos la operación interna, 2 más 3, bueno, ¿cuánto es? No es 5, ¿sí? No es 5 porque esta suma está definida de esta manera. Esta suma círculo está definida así, por lo tanto, esto se dice, ¿cómo se resuelve esto? El 2, operación interna más con el 3. 2 por 3, porque está definida como un producto. Pero este sí es el producto de números reales porque no lleva al círculo. ¿Bien? Esto da 6. Entonces, y espero que se entienda esto, si ustedes toman el número 2, que está acá adentro, y el número 3, y le efectúan la operación interna como está definida aquí, el resultado es 6, que es un número que está acá adentro también. Eso es importante. O sea, las operaciones internas están permitidas porque los resultados siguen aquí adentro. ¿No? ¿Puedo hacer 2 más menos 3? ¿Puedo hacerlo en este ejemplo? No. ¿Por qué? Porque el menos 3 no es un elemento que esté aquí. No existe. ¿Bien? Ojo con eso. Luego, definimos ahí la operación externa. ¿Cómo se define en este ejemplo la operación externa? Entre un elemento de aquí y un elemento de acá. Por ejemplo, yo acá podría tomar cualquier elemento de este conjunto. Podría tomar el 3, por ejemplo, ¿sí? El 3 de acá y de acá tomo el 2, ¿bien? Entonces hago 3 por 2. Esto está bien porque estoy efectuando la operación externa con el 3 que está acá, que está porque es un número real, y el 2 que está acá porque es un real positivo. ¿Bien? Ahora, esto no me da 6, ¿sí? Porque no está definida la operación externa como una multiplicación como ya la conocemos. Está definida como una potencia. Así que, ¿cuál sería el resultado de esta operación entre un valor que está acá, entre un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto? Sería 2 al cubo, 8. Y este 8 sí está acá, ¿ven? Porque es un elemento positivo, un real positivo. Entonces, esto, mis queridos estudiantes, hay que tenerlo muy muy claro para no perderse. Bien, entonces, antes de resolver el ejemplo, veamos, nombremos cuáles son las operaciones. No las vamos a decir todas, ¿sí? Pero las vamos a ir tildando así rápidamente. ¿Cuáles son las 10 operaciones, las 10 propiedades que tienen que cumplir ambas operaciones para que el conjunto B sea considerado un espacio vectorial? Tenemos la asociatividad. Estas 4, que se llaman S1, S2, S3 y S4, se refieren a la operación interna. Y estas 4, que se llaman E1, E2, E3 y E4, se refieren a la operación externa. ¿Bien? A la operación externa. Entonces, dice aquí, la asociatividad se tiene que verificar, ¿sí? Esto es como la asociatividad que ya conocemos que está definida en los reales. La conmutatividad también, ¿sí? Que alfa más beta sea igual a beta más alfa. Ojo que estos van con círculo, ¿sí? Aquí dice existencia de elemento neutro.
Para que sea B un espacio vectorial, aquí adentro tiene que existir un elemento neutro, ¿sí? Y tiene que ser único. La E al revés con ¿cómo es? El signo de exclamación al revés significa existe un único. Aquí tiene que haber un solo elemento que sea neutro para esta operación. Quiere decir que cuando algún elemento de este conjunto efectúa la operación con el neutro, queda exactamente igual. Esa es la idea de elemento neutro. Y tiene que existir un elemento inverso. ¿Cuál es la idea de un elemento inverso? Quiere decir que para cualquier elemento de acá, todos los elementos de acá tienen que tener su inverso. El inverso simbólicamente se escribe como menos alfa, pero es un símbolo, no quiere decir que deba ser negativo, es un símbolo. ¿Sí? Y la idea, ¿cómo trabaja un elemento inverso? Cuando uno a un elemento cualquiera, supongamos que este es un elemento, le aplico la operación suma, esta, con el elemento inverso, ¿sí? Entre los dos, el resultado es el neutro. ¿Bien? ¿Cuál sea el neutro? Acá tenemos las operaciones, las propiedades que tienen que cumplir las operaciones externas. Por ejemplo, dice, bueno, tenemos dos tipos de distributivas, K por alfa más beta, K por alfa más K por beta, ojo, donde hay puntos, donde hay círculos y donde no. Aquí no hay, por ejemplo, fíjense, acá dice, K más J está acá adentro, ¿sí? K más J está ahí adentro, por lo tanto este más es el más de los reales, es la suma común y corriente que nosotros ya conocemos. Pero aquí hay un por alfa, ¿por qué? Porque el alfa está del otro lado y esa es la operación externa, tiene que ir con círculo. ¿Bien? Ojo con esa simbología. Acá por otro lado tenemos K por J. K por J, ese por no lleva círculo porque K y J están acá y el por es la multiplicación normal de números reales. Pero este sí lleva círculo porque está hecho con alfa que está del otro lado y es la operación externa. ¿Eh? Ojo con eso. Este 1 que está acá, ¿sí? Este 1 que está aquí es de acá, ¿bien? Es el 1 de los números reales, porque este es la operación externa y el alfa está del otro lado. Bien, hay que revisar mucho esto porque puede ser confuso, pero una vez que uno lo practica, después sobrevive. ¿Bien? Bueno, voy a borrar y solamente voy a dejar las que vamos a hacer. Vamos a hacer una muy simple. ¿Sí? Una muy simple, una más o menos y esta. ¿Bien? Esas tres. Así que las otras las voy a guardar si tengo espacio. Borramos acá. ¿Bien? Borramos acá. No, tampoco liberé mucho espacio, pero con esto alcanza porque no lleva mucho espacio la verificación. Vamos a hacer una línea acá. ¿Bien? Y vamos a trabajar en esta zona. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que probar es que se cumplen estas propiedades para los elementos que tenemos definidos en el ejemplo y las operaciones como sea que estén definidas. Entonces fíjense ahí. Voy a probar la conmutatividad. Entonces se pone así. Vamos a usar el azul. Voy a probar S2. ¿Bien? ¿Qué dice S2? Tengo que probar que alfa más beta, estoy hablando de acá, es la operación interna, alfa más beta es igual a beta más alfa. En este ejemplo, los alfa y los beta son x e y. Entonces tengo que probar que x más y es lo mismo que y más x. Eso hay que probar, ¿sí? La propiedad conmutativa. ¿Cómo se prueba? Puedo empezar desde acá y llegar aquí. Miren. X, operación interna con y. Entonces digo, bueno, ¿cómo sigo desde acá? Bueno, con su definición. X más y es x por y. X por y. Pero este por es sin círculo porque es el por de acá. ¿Bien? Es el por de números reales. Es la multiplicación de números reales. Porque recuerden que x e y son números reales, positivos, porque así lo dice la definición del conjunto B. Bien, sigo. Pero x por y es lo mismo que y por x. Aquí, ¿qué apliqué? La propiedad conmutativa de números reales, del producto entre números reales, pero esa propiedad conmutativa es de acá y esa ya está aprobada, ¿sí? Ya la hemos visto hasta la cansancio. Así que no tengo que verificar esta, yo tengo que verificar esta. Esta está aprobada, por eso la puedo utilizar.
por último, vuelvo hacia atrás con la anotación, estoy en y por x sería acá, vuelvo acá, me quedaría y más x y sigue. ¿Bien? Y con eso es muy simple. ¿Sí? Con eso ya está aprobado. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Bien, probamos esa. Vamos a probar esta. Esta no es tan fácil. Borro. Vamos a probar S3. 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 Bien. Tengo que probar que existe un único cero. ¿Sí? Voy a poner aquí. Tengo que probar que existe un único cero. Este cero es un símbolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este fuera el cero, no podría existir acá, porque aquí el cero no existe, porque aquí solamente hay números positivos, así que este es un símbolo. ¿Cuál es el elemento del conjunto D que hace las veces de cero? ¿Sí? ¿Cuál es que hace las veces de elemento neutro para esta operación suma? Como la operación suma, círculo, en realidad es un producto, el elemento neutro del producto es el número 1. Y el 1 sí está acá. Y hay uno solo. Así que este 0, yo lo voy a poner así. No voy a poner igual porque puede dar a confusión. ¿Sí? El 0 equivale al 1. ¿Sí? Es equivalente al 1. Este es el símbolo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí un poquito más negro. Insisto en esto. No van a suponer que el 0 es lo mismo que 1. No es lo mismo. El símbolo del elemento neutro corresponde al número 1 en este ejemplo. Entonces, tal que cualquier elemento de acá, x más S1, ¿está bien? X más 1 es igual a x. Bueno, así. ¿Sí? Esa sería la idea del elemento neutro. Yo tengo que verificar que esto se cumple. ¿Sí? Que cuando aplico la operación interna con este que yo estoy suponiendo que es el neutro, me da x. ¿Bien? Me da lo mismo. Entonces, fíjense, yo tengo x más 1 es lo mismo que x multiplicación 1. Estoy usando la definición. Estos son unos, ¿eh? Y x por 1 es x. Entonces sí, efectivamente es el elemento neutro, el 1, en este caso. Bien, y vamos a probar la E2. ¿Sí? Borramos acá. Y probamos E2. E2 dice, acá, es una de las propiedades distributivas, dice K más J, recuerden que ese más no lleva círculo porque está aquí adentro, K más J por, voy a poner en lugar de alfa, voy a poner X porque estamos hablando de X e Y para los elementos del conjunto B, es lo mismo que K por X más J por X. ¿Bien? Eso es lo que yo tengo que probar, que esta propiedad se cumple. Vamos a empezar de aquí. Entonces tengo K más J por X, ¿sí? Igual. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo continúo? Aquí estoy en esta parte, ¿sí? Estoy en la definición de la operación externa. Dice aquí que la operación externa de un elemento del cuerpo con un elemento del conjunto D es lo mismo que la potencia. Entonces lo voy a poner como potencia. Esto es lo mismo que X a la K más J. ¿Ven? Ahora, aquí nada tiene... ¿Cómo es? Nada tiene círculo, así que todas estas operaciones son las operaciones comunes de los reales, del cuerpo. Así que aquí hay que aplicar todo lo que nosotros ya conocemos. ¿Cómo puedo desagregar esta expresión? Bueno, esto es una potencia donde el exponente es una suma, por lo tanto es lo mismo que el producto de las potencias, ¿está de igual base, ¿está bien? Con el exponente K y J, ¿está bien? Producto de potencia de igual base, lo mismo que se conserva la base y se suman los exponentes. Este por, que es este por, porque es el por de los números reales, se puede transformar, se puede escribir como la operación suma. O sea que yo puedo poner x a la k más x a la j. ¿Bien? Y ahora tengo acá potencias, y las potencias se pueden transformar en la operación punto. Entonces esto se puede poner como igual k por x más
J por X. Ya llegamos. ¿Eh? Son todas así, ¿sí? Son todas así. Pero repito, este concepto que es muy importante. Tener muy claro, ¿sí? Tener muy claro cuáles son los elementos que forman el conjunto B, ¿sí? Y la notación. Diferenciar lo que lleva círculo de lo que no. ¿Está bien? Eso es muy importante, porque si mezclo todo y pongo sin círculo, con círculo, total, todo se parece, no, ahí no se entiende absolutamente nada. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Hasta luego.